Bueno, continuamos con Oscar Schemmel, el director de Interlace. ¿Qué otros elementos están presentes en la medición del índice de confianza del consumidor, por ejemplo? ¿Qué otros elementos están allí? ¿Qué lecturas se pueden dar de esa situación que hay? Que tú lo ubicas en el 29%. Está en el 28%, en un índice de 0 a 200, donde 100 sería un nivel aceptable. Sería el mínimo. ¿No? Y, como te decía, mide la expectativa de compra de bienes duraderos y la confianza en el bienestar. Y eso que no hemos medido el tema de los precios, porque ese es otro elemento, porque una cosa es el abastecimiento, otra cosa son los precios. Sí. Por ejemplo, la línea blanca es escasa, pero muy cara, ¿no? También. Sí, la línea blanca, línea marrón. Y vehículos ni se diga. Que línea marrón en este momento tendría un impacto muy positivo sobre la posición política, más que la línea blanca, ¿no? Porque ya hay niveles de abastecimiento importantes, de propiedad, de tenencia de estos artículos. Pero la línea marrón tendría un impacto interesante sobre la posición política y sobre los niveles de bienestar. No se trata ya solo de encontrar alimentos, ya no solamente se trata de abastecer de alimentos, también se trata de hacerlos asequibles, es decir, que tengan un precio que pueda ser tolerado por el consumidor. Porque fíjate, el bachaquero logra que las personas accedan a productos que no consiguen, pero ¿a qué precio? Claro. Por ejemplo, una leche que vale, qué sé yo, 20 bolívares, 30 bolívares el litro, quizás la venden 5 o 6 veces o más de su valor, ¿no? El precio es vital. Aquí el precio ya, en algunos rubros, nos está creciendo el número de venezolanos que no tiene el producto, no porque no lo haya conseguido, sino porque no puede pagarlo. ¿Okay? Y esto es importante. Ya no, insisto, no solo se trata ahora de encontrar los productos, los alimentos, ya no solamente se trata de abastecer, de colocar el producto en los anaqueles, se trata de hacerlos asequibles. Y aquí el gobierno bolivariano tiene que reimpulsar el modelo de protección social, que está siendo golpeado por la guerra económica, por la especulación, por la inflación, por el bachaqueo, por el contrabando de extracción. ¿Los venezolanos creen que hay guerra económica? Un 37% de los venezolanos asume esa interpretación. Versus un 63% que no. Versus menos el 60%. Que dice que no. Y un porcentaje importante que no tiene opinión. ¿Y tú, en tu opinión personal, de acuerdo a lo que...? Hay una mezcla de variables, de factores. Es evidente que hay una guerra económica y una guerra, sobre todo una ecosocial que busca neurotizar a la sociedad venezolana y tiene que ver con exacerbar los productos, propagar rumores que alarman, angustian a la población. Por ejemplo, lo que pasó el viernes pasado en el estado Bolívar, en San Félix, por ejemplo. Guayana es la región con peores índices de abastecimiento. ¿Okay? Es la región más maltratada por el desabastecimiento y la escasez. Y además, estamos observando un clima socioemocional en Venezuela donde está aumentando los niveles de angustia, de preocupación, de molestia. Se mantiene el optimismo, la esperanza. Es una condición muy propia del venezolano, pero los niveles de molestia, angustia, incertidumbre aumentan significativamente. Por ejemplo, eso tú lo medías, yo recuerdo que tú hacías mediciones todos los meses. Por ahí, ¿cómo estamos con respecto a junio o a mayo, por ejemplo? Se han aumentado los sentimientos negativos, y tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre. El gobierno bolivariano debe de alguna manera mejorar la comunicación, reimpulsar la comunicación para restablecer los niveles de esperanza, para restablecer la esperanza, la confianza en un futuro mejor, en un porvenir mejor. Por eso te decía, ya no es suficiente abastecer de alimentos. La revolución bolivariana garantizó ingresos, alimentos, educación, salud, que hoy están siendo amenazados por la guerra económica y otros factores. El modelo tiene que reimpulsarse. Y además de la redistribución justa del ingreso, de la redistribución justa de la renta petrolera, también hay que colocar el foco en la producción de alimentos a buen precio, fundamentalmente en la producción de alimentos que, como vimos, tiene un impacto determinante en la posición política de los sectores más pobres de la población. Oscar, que tiene que ver con esto de los alimentos que estás comentando en este momento. Pero la gente vive muy preocupada, pienso yo, uno lo siente como consumidor, más que por el futuro, que el futuro te preocupa,
Pero el presente está pesando mucho. Claro, los problemas. Pero lo que el presente prefiero cómo resolver esta situación. Claro, me claro. falta un producto, y hay que tomar, medicina, y hay que tomar medidas, pero también hay que reducir los niveles de incertidumbre y la angustia, que es en esos sentimientos donde opera la guerra psicológica, cuyo objetivo es caotizar al país. Viene un golpe de Estado. La semana que viene no habrá pasta dental. Se acabó la carne, nunca más va a volver. Es decir, crea un clima de angustia, de incertidumbre, de desprotección, de vulnerabilidad, que afecta el clima emocional. Y de alguna manera la percepción con respecto al futuro resulta muy negativa. Muy negativa. Y la sociedad se neurotiza. Entonces la guerra económica y la guerra psicológica de la cual tú haces referencia está surtiendo efecto, está ganando la pelea. Surte efecto porque hay problemas. Si no existieran esos niveles de abastecimiento, no habría manera de crear una percepción negativa, más negativa. No habría manera de exacerbar los problemas. La guerra psicosocial tiene como objetivo crear neurosis para provocar rupturas violentas del orden. ¿Y hasta qué una sociedad neurotizada toma acciones impulsivas, irracionales. No importa el mensaje, no importa el día después, no importa la oferta, no importa el mañana. No importa si hay líderes o no. Se trata de salir de aquello que entiendo me proporciona la angustia y la vulnerabilidad. Pero, por ejemplo, el tema de la guerra económica pudiera ser un argumento también para ocultar la no toma de decisiones o decisiones mal tomadas o ineficiencia. No debería ser. La guerra económica o la guerra psicosocial, estar consciente de los mecanismos y los mensajes que utiliza, lo que debe ser es una gran motivación para tener una estrategia de comunicación que pueda confrontarla a partir de la información, la contrainformación, la propaganda, la información. Ahora, la mejor política comunicacional también en algunos casos es corregir los errores, por ejemplo. Y decir la verdad. La verdad es un ingrediente fundamental en una estrategia de comunicación en este momento. Por ejemplo, ¿qué parte de la verdad no se ha dicho que deba decirse con respecto a estos problemas, Oscar, en tu opinión? Como analista, y nos queda un minuto, no sé si es bueno dejar más bien para el retorno ese punto, ¿verdad? Que creo que es interesante. En todo caso es importante que así como la Revolución Bolivariana garantizó acceso a los alimentos, entre otras cosas, a buen precio, ahora tiene que cambiar el foco hacia la producción para garantizar el abastecimiento de estos alimentos a buen precio, sobre todo en los sectores más pobres, donde el desabastecimiento tiene un impacto político determinante. Igual con los índices de confianza con respecto a los índices de confianza del consumidor, que tienen un impacto también determinante en el comportamiento político y electoral de las clases medias populares. Al final se trata de ganar elecciones. Bueno, ese es parte del tema que también vamos a analizar con Oscar Schemmel, pero vamos a la pausa, ya venimos.